Un amanecer de primavera bañaba el bosque con una luz tenue y dorada. Las lluvias recientes habían hecho crecer el caudal del río Negro, que ahora fluía con una fuerza imparable, transformando su superficie en un torrente furioso. Sus aguas turbias arrastraban ramas, rocas y todo cuanto se cruzara en su camino, formando remolinos traicioneros que parecían engullir hasta el propio reflejo del sol. Nimara, que solía pasear al amanecer por el bosque, escuchó un grito ahogado que se perdía entre los rugidos del agua. Su corazón se aceleró sintiendo un presentimiento oscuro. Con una mezcla de curiosidad, se apresuró hacia la orilla, volando bajo entre los árboles, hasta que divisó la causa del alboroto. Allí, atrapado entre dos rocas y luchando contra la corriente, estaba un joven. Su capa real flotaba en torno a él como una sombra sobre el agua, y sus manos temblaban al aferrarse con todas sus fuerzas a una de las piedras, mientras el río intentaba arrancarlo de su posición. Era Larry, el príncipe de las tierras vecinas, conocido por su carácter valiente pero impulsivo. El terror y la desesperación en su rostro revelaban que el río estaba ganando la batalla. Sus manos resbalaban, y cada intento por salir parecía llevarlo más cerca de la muerte. Nimara se sintió atrapada entre el horror y la urgencia de salvarlo. Sin vacilar, desplegó sus alas y se lanzó hacia él, impulsada por el deseo de protegerlo, aun si eso significaba arriesgar su propia vida. Posándose sobre una roca cercana, estiró su mano hacia él, buscando cualquier señal de reacción, pero Larry no parecía verla. El agotamiento nublaba su vista y su mente. Sus labios murmuraban algo entrecortado, como una súplica dirigida a las sombras. Nimara sintió que debía actuar de inmediato. «Larry, toma mi mano», gritó esperando que su voz lo anclara a la realidad. La mirada del príncipe se cruzó brevemente con la de ella, apenas consciente. Parecía debatirse entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte. Sin dudarlo, Nimara extendió ambas manos concentrando el poder que fluía en su interior. De sus palmas surgió un destello dorado, una energía pura que formó una cadena luminosa. Susurrando palabras antiguas, lanzó esa cadena de luz hacia el río, logrando que se envolviera en torno a la muñeca de Larry, su único lazo con la vida. Con todas sus fuerzas, tiró de él, sintiendo cómo la fuerza de la corriente la arrastraba también hacia el borde. Sus alas batían contra el viento, intentando contrarrestar el impulso del agua que amenazaba con llevárselos a ambos. Las gotas del río salpicaban su rostro, y por un momento la visión se le nubló. Pero no se detuvo. Siguió tirando hasta que, con un último esfuerzo, logró izarlo fuera del agua. Larry cayó sobre la roca, jadeante, cubierto de barro y con el cuerpo golpeado pero respirando. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y un leve quejido escapó de sus labios, como si la misma vida regresara a él con dolor. Nimara, arrodillada a su lado, posó sus manos sobre su pecho, canalizando toda la energía curativa que podía reunir. El bosque respondió a su llamado. Las raíces de los árboles más cercanos parecían emanar un susurro, enviando una vibración sutil que viajaba por la tierra y fluía hacia las manos de Nimara. Bajo su toque, las heridas de Larry comenzaron a cerrarse, sus latidos a estabilizarse y su respiración se tornó más tranquila. Cuando finalmente abrió los ojos, Larry parpadeó, aún en estado de shock, y al ver a Nimara inclinada sobre él, una mezcla de sorpresa y gratitud iluminó su rostro. «¿Qué ha pasado?», susurró su voz rota pero agradecida. «Te enfrentaste al río Negro, un desafío que nadie puede ganar solo», le respondió Nimara, con una calma que ocultaba el miedo que aún sentía. «Esta vez, la naturaleza te ha dado una segunda oportunidad, pero ten cuidado, el bosque no siempre es indulgente». Larry, todavía temblando, tomó la mano de Nimara, la misma que lo había salvado de las garras del río. La sostuvo entre las suyas, mirándola con una intensidad que no podía ocultar. Su respiración aún era errática, pero en sus ojos se vislumbraba algo que iba más allá de la gratitud, una devoción naciente, como si en ese instante comprendiera que su vida le pertenece a ella, tanto como le pertenece a la tierra que lo sostenía. «Gracias, Nimara, me has devuelto la vida»,
murmuró con una sinceridad que rompió las barreras de sus antiguas reservas. «No sé cómo podría pagarte esto». Ella lo miró con una sonrisa suave, cargada de una comprensión que iba más allá de las palabras. «No me debes nada, solo recuerda que el poder que viste hoy no es algo que puedas poseer o controlar. Es parte de algo más grande, y protegerlo es nuestra responsabilidad», le dijo con un tono sereno pero firme. Las palabras de Nimara parecieron quedarse grabadas en el príncipe, como un juramento silencioso que ella le había impuesto y que él aceptaba con la misma intensidad con la que respiraba. Aquella noche, bajo la luz plateada de las estrellas que bañaban el bosque, Larry y Nimara compartieron un momento de silencio, un pacto no pronunciado. Desde ese día, el príncipe no solo guardaba respeto por el bosque, sino también por Nimara, el hada del bosque que lo había salvado. Pasaron los años, y el aleteo de las alas de Nimara reverberaba en el bosque, como un eco distante que apenas interrumpía la quietud nocturna. Los árboles antiguos, altos y enraizados en secreto, parecían observarla mientras ella planeaba sus movimientos con cautela. El viento susurraba entre las ramas, y cada paso ligero de Nimara resonaba en su corazón que latía con una urgencia desconocida. Sabía que alguien la seguía. Deslizándose entre las sombras, se ocultó tras el tronco nudoso de un roble milenario, sintiendo cómo la corteza áspera rozaba sus alas etéreas. La oscuridad la cubría, pero su mirada, resplandeciente y decidida, atravesaba la penumbra preparándose para cualquier peligro. De pronto, una figura emergió de las sombras, avanzando con pasos seguros y pesados. El destello frío de una espada relucía en su mano. Era Larry, el príncipe de las tierras vecinas, a quien Nimara había salvado de una muerte segura en el río Negro hacía años, pero la bondad en sus ojos había desaparecido. Su mirada, una mezcla desgarradora de rabia y dolor, reflejaba una herida invisible, y la determinación en su postura hablaba de una misión irrenunciable. «¿Por qué has vuelto, Larry?», preguntó Nimara, su voz tan firme como las raíces del roble tras ella. Había evitado pronunciar su nombre hasta ahora, como si esa simple palabra pudiera abrir una herida que aún no había sanado. Larry avanzó un paso y luego otro, sin apartar sus ojos de los de ella. «He venido a reclamar lo que es mío», respondió con voz áspera, cargada de algo oscuro que antes no existía en él. Nimara sintió una punzada de tristeza, como un espino helado clavándose en su pecho. Recordaba los días en que Larry era noble y generoso, el príncipe que había jurado proteger no solo el bosque, sino también la llave del Ilae, un artefacto antiguo que guardaba el secreto de la inmortalidad. Años atrás habían luchado juntos para proteger la llave de aquellos que querían poseer su poder, pero algo había cambiado en él. «La llave no te pertenece, Larry, ni siquiera a mí. No puedes poseerla aunque lo desees con toda tu alma», le dijo con una determinación inquebrantable en su voz. La respuesta de Larry fue una sonrisa amarga, torcida, una sombra de la calidez que alguna vez había mostrado. «¿Y quién me lo impedirá?», murmuró avanzando un paso más, su tono cargado de desafío y amargura. Nimara no esperó, levantó una mano temblorosa pero decidida, y de su palma surgieron destellos de luz dorada chispeando en la penumbra. Era el poder de los antiguos, una energía ancestral que solo los más puros de corazón podían canalizar. Sin vacilar, lanzó un rayo de energía hacia él, pero Larry estaba preparado. Esquivó con la agilidad de un cazador y con un movimiento rápido se lanzó sobre ella aprisionándola contra el árbol. El calor de su respiración se mezclaba con el aliento helado de la noche, mientras él susurraba cerca de su oído, sus palabras impregnadas de una mezcla de anhelo y desesperación. «No puedes luchar contra esto, Nimara». Su voz era apenas un susurro cargada de una súplica rota. «No puedo perderte ni a ti ni a la llave». Nimara se quedó inmóvil por un momento, sintiendo cómo algo en su interior vacilaba. Había amor en sus palabras, pero también un oscuro deseo de posesión, un hambre que ella no reconocía en el Larry que había conocido. Las preguntas se amontonaban en su mente, pero antes de que pudiera responder, una presencia etérea interrumpió el tenso silencio.
Una sombra surgió entre los árboles. Era Sailor, el espíritu ancestral del bosque, un ser envuelto en un manto de niebla que brillaba con una luz azulada. Sailor miró a Larry con una mezcla de furia contenida y compasión infinita. Su voz resonó como el eco de una antigua profecía, llenando el bosque con una autoridad incuestionable. «Has roto el pacto, príncipe. Este bosque no te pertenece, ni la llave, ni Nimara», dijo, y sus palabras cayeron como una sentencia. Larry retrocedió un paso, levantando la espada con un gesto desesperado, como si aún creyera que podía imponerse. Nimara aprovechó el momento de distracción, liberándose de su agarre y corriendo hacia Sailor buscando el amparo del guardián. «Larry, por favor, detente», suplicó su voz temblorosa y lleno de una tristeza profunda. «No tienes que seguir este camino, no de esta manera». Pero Larry no escuchó. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia Sailor, la espada en alto, como si esa única acción pudiera liberarlo de las sombras que lo acechaban. Nimara observó con el corazón roto cómo el hombre que una vez amó se entregaba a una oscuridad que ella no podía comprender. Sin pensarlo, alzó sus manos y lanzó un hechizo protector alrededor de Sailor, una barrera luminosa que detuvo la espada de Larry en el último instante. «Larry, esto no es lo que eres», dijo Nimara con la voz rota mientras él caía de rodilla exhausto y derrotado. «La ambición y la codicia han cubierto tu corazón como una sombra». Larry, con lágrimas en los ojos, alzó la vista hacia ella. En ese momento, las sombras parecieron disiparse de su rostro, y el príncipe que ella conoció volvió a aparecer, aunque solo fuera por un instante. La rabia en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un dolor profundo y sincero. «Nimara», susurró con una voz quebrada casi que no parecía la suya, «perdóname, no sabía cuánto había perdido hasta ahora. Fui tan ciego». Ella se acercó lentamente a él, posando una mano suave en su mejilla, y en ese contacto, la calidez que una vez compartieron pareció renacer. El tiempo y el espacio se difuminaron, y ambos sintieron el eco de un amor que aún resistía a pesar de las sombras. «Siempre hubo luz en ti, Larry. Solo tienes que dejarla brillar de nuevo», le susurró Nimara, su voz impregnada de una ternura que ya creía perdida. En ese instante, un destello de comprensión iluminó los ojos de Larry. Las sombras que lo envolvían finalmente parecieron liberarlo, y el bosque entero se sumió en una calma profunda y restauradora. Nimara disparando, y bajo la luz plateada de la luna, el bosque recobró su paz. Allí, entre los árboles antiguos y los ecos de promesas pasadas, los dos amantes se mantuvieron en un abrazo silencioso, como un último tributo al amor y a la redención que aún persistían, susurros eternos en la canción del bosque que contaría su historia por generaciones. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.